Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a continuar con nuestras clases de historia por video y bueno, hoy nos va a tocar hablar sobre un tema bastante interesante que es la guerra con Chile. Básicamente de la etapa de la guerra por la fase terrestre, pero para eso vamos a terminar de cerrar algunos conceptos, ya que hablar de la guerra con Chile así nomás requiere conocer lo que había pasado antes y algunos conceptos y significados para no confundirnos. Primero, vamos a ver cómo era nuestro país hasta ese periodo. Acuérdate algo que pasaba antes en nuestro país. Nuestro país había o tenía una gran cantidad de recursos para la agricultura, que eran los fertilizantes. Estos fertilizantes eran conocidos como el guano y el salitre, un periodo de la historia del Perú en donde hubo mucha corrupción. Pero básicamente nuestro país que era que tenía estas fronteras, mira por acá, por aquí, mira, por Colombia, Ecuador, que esto ya lo perdimos también, pero esto es para otra clase. Aquí en Brasil, mira, esto también ya lo perdimos. Y lo que nos interesa hoy día, por el sur, mira por acá. Llegábamos hasta Tacna, que hasta ahora lo tenemos, Tarapacá y Quique. Tarapacá y Quique son parte de Chile hoy día. Y Antofagasta era parte de Bolivia, mira por aquí, era parte de Bolivia. Con la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, profesor, ¿por qué le llaman guerra del Pacífico? Porque se desarrolló en el mar del Océano Pacífico, mira por acá. Con la guerra perdimos Tarapacá, perdimos Iquique, perdimos y bueno, Bolivia perdió Antofagasta. Déjame decirte, déjame decirte que en este tiempo, en este periodo, nosotros nos encontramos, bueno, con estos grandes recursos, ¿no? El guano y también el salitre, claro que sí. Este guano dejó de ser útil, pero lo supimos reemplazar con lo que era el salitre. Y el salitre se encontraba en unos salares en Tarapacá, Iquique y en Antofagasta. Básicamente entre Bolivia y Perú, en el sur de Perú, ¿no? Y en la parte que sale al mar por parte de Bolivia. Si tú sabes, ahora Bolivia no tiene salida al mar, porque toda esta parte ha pasado a ser territorio de Chile, ¿ya? Entonces, teníamos que los países exportaban estos como fertilizantes, pero también el salitre funcionaba para generar pólvora, ¿no? Para fines médicos, ¿no? Entonces, esta cuestión es muy, muy importante acordarnos de ello, ¿no? Acordarnos cuáles eran los recursos naturales que Bolivia y Perú tenían en este periodo. Entonces, vamos comenzando. ¿Cómo se le llama la guerra con Chile? También se le llama la guerra del Pacífico. Acuérdate eso, porque es pregunta de examen. Entonces, vamos a acordarnos más o menos de qué tiempo a qué tiempo es la guerra del Pacífico. De 1879 a 1884. Eso vamos a irnos acordando. Aproximadamente entre 4 y 5 años va a durar la guerra del Pacífico. Entonces vamos ahí escudriñando algunos otros antecedentes antes de comenzar el tema como tal. Las salitreras que se encontraban en toda esta parte, ¿no? Toda esta parte en Bolivia, Perú, eran salitreras que requerían ser explotadas por potencias extranjeras que utilizaban este salitre como fertilizante para sus tierras. Por ejemplo, Inglaterra, Francia, Italia. Estos países normalmente les compraban, ¿no? A Bolivia, al Perú nos compraban. Pero también Chile requería ese salitre para su industria nacional. Y Chile hizo un pacto con Bolivia, un contrato con Bolivia para poder comprarle el salitre, para poder explotar el salitre. Chile había hecho un contrato con Bolivia. Y en el contrato habían cosas que escapaban, ¿no? Por ejemplo, tú sabes lo que es un contrato, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, te vendo esta cuchara a 10 soles y tú me tienes que pagar los 10 soles para que yo te dé la cuchara. Si tú me pagas 9, yo no te doy la cuchara. O si tú me pagas los 10 pero yo te doy un tenedor, entonces estamos incumpliendo el contrato. Lo que hay que hacer es que cada una de las partes dé lo que ha prometido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en donde Chile quiso explotar más las salitreras de Bolivia en Antofagasta y lamentablemente no existían cláusulas en el contrato o letras en el contrato que digan que podían explotar de manera tan abusiva para el salitre, se puede decir, las salitreras. Bolivia, al darse cuenta de esto,
junto con Perú inician una alianza defensiva porque se dan cuenta que en cualquier momento puede estallar un problema político con Chile, ya que Chile quería explotar las salitreras pero no quería pagar más. En ese momento Bolivia amenaza con aumentarle 10 céntimos el costo de los impuestos que le metían a Chile por hacer el cobro, ¿no? Y bueno, entonces tenemos un conflicto. Chile quiere explotar más y Bolivia quiere cobrar también más. Y los dos dicen, mira, yo quiero explotar más, pero no está en... Y Bolivia le dice, pero eso no está en el contrato. Y Chile le dice, pero tampoco está en el contrato que me aumentes. Como sabían que iba a haber problemas, Perú y Bolivia inician una alianza defensiva, en donde si fueran atacados por cualquier otro país latinoamericano, Perú y Bolivia se iban a defender mutuamente, ¿no? Entonces Perú y Bolivia iban a tener un pacto para defensa mutua, ¿no? Porque ya sabían que habían países como Chile que estaban en esos problemas, ¿no? Inclusive quisieron extender esta alianza defensiva a un país que está por acá, que no va a participar de la Guerra del Pacífico, y justo por esto, Argentina, mira. Argentina iba a ser parte de la alianza defensiva, porque hay una zona muy abajo que se llama la Patagonia, que Chile y Argentina comparten. Sin embargo, Argentina no participa y luego vamos a ver por qué. Bueno, vamos viendo entonces. Bolivia al final, al saber que tiene una alianza defensiva, termina aumentándole 10 centavos al impuesto de lo que le cobraba a Chile por una cantidad determinada de salitre. O sea, ahora Chile va a sacar salitre, pero va a costar 10 centavos más, una cantidad determinada. Por eso también a esta guerra del Pacífico, guerra con Chile, se le conoció como la guerra de los 10 centavos. Chile, al darse cuenta de que Bolivia le estaba cobrando más, lo único que dijo fue, ¿sabes qué? Esto es injusto para nosotros, no vamos a pagar. No vamos a pagarles y vamos a seguir explotando. Y así un año estuvieron como si no pasara nada. Hasta que Bolivia toma las salitreras, que son como grandes fábricas encargadas de retirar salitre, toma las salitreras, las incauta. O sea, es como que yo llego a tu casa y sé que me debes algo y te embargo, por ejemplo, tus peluches, y luego los pongo en venta. Bolivia, ¿qué hizo? Embargó todas las fábricas salitreras, todas las industrias salitreras, y las puso en remate para cobrarse lo que Chile no les había pagado durante un año. En ese momento Chile moviliza tropas hacia Antofagasta, ¿no? Y comienza la guerra. Chile le declara la guerra a Bolivia. Pero ¿por qué Bolivia había hecho algo tan arriesgado como apropiarse de las empresas chilenas? ¿Cómo es que Bolivia, siendo un país tan pequeño, se pone a hacer ese tipo de cosas? Ah, porque tenía el respaldo de una alianza defensiva. La alianza defensiva con el Perú. Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer esto porque al final, si estalla una guerra, el Perú me va a defender, ¿no? Y efectivamente, Chile, al darse cuenta que había una alianza defensiva, le declara la guerra a Bolivia, pero también al Perú. Luego vas a ver cómo Bolivia termina dejando la guerra y Perú solito se enfrenta con Chile y terminamos perdiendo. Entonces, entremos ya a la guerra con Chile, guerra del Pacífico, también conocida como la guerra de los 10 centavos. ¿Por qué fue? ¿Cuáles fueron las causas de la guerra? Acuérdate, siempre todo está lleno de contradicciones. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra? Lo económico, la contradicción era económica. Chile quería las salitreras para vendérselas al mundo. Pero las salitreras no estaban solo acá, sino aquí también. Entonces, iniciamos nuestra clase de la Guerra del Pacífico. Déjame decirte que la Guerra del Pacífico tiene dos etapas, la fase naval y la fase terrestre. Obviamente, la fase naval, ¿a dónde crees que pertenece? Ah, muy bien, pertenece a la zona del mar. Es la fase en la que comienzan los asedios, pero por el mar. ¿Qué pasó cuando Chile le declaró la guerra a Bolivia y a Perú? Bueno, primero movilizó tropas a Antofagasta, y no solo movilizó tropas, no solo movilizó soldaditos, sino también movilizó algunos barcos, ¿no? Pero barcos de guerra, fragatas, ¿no? Acorazados. Chile mueve sus barcos entonces hacia Antofagasta, pero también, como le había declarado la guerra al Perú por apoyar a Bolivia, Chile mueve barcos hacia este lugar de aquí, Iquique. Mira, no sé si se puede ver, Iquique. Claro que sí, a Iquique. Iquique era un puerto peruano de donde se descargaban cosas para todo el país. Entonces llega el barco conocido, o la fragata conocida como la Esmeralda,
Llega la fragata conocida como la Esmeralda e Iquique y bloquea este puerto. Nada entra y nada sale porque nosotros los chilenos lo decidimos así. Y bueno, ¿qué sucedió? Que un 21 de mayo, en esta zona de Iquique, se establece la primera batalla naval que se tiene entre Perú y Chile, la batalla de Iquique, en donde nosotros, junto con un señor muy conocido de barba, conocido también como Miguel Grau, el Caballero de los Mares, se lanzó a atacar al barco conocido como la Esmeralda. Lamentablemente para los chilenos, la Esmeralda termina por hundirse y el señor que comandaba la Esmeralda, un héroe para los chilenos, el señor Arturo Prat, el comandante de la Esmeralda, llega hacia el Huáscar, llega a abordar el Huáscar y muere por un disparo de bala. En este momento nos acordamos de algo. El señor Miguel Grau lo que hace básicamente es decir que levanten a todos los que habían perecido o todavía estaban vivos porque la Esmeralda se había hundido, levanten los cuerpos, levanten a los vivos, y que a los que estaban vivos todavía los curen, y a los muertos enviarle sus restos a sus esposas. Por eso es que Miguel Grau es conocido como el Caballero de los Mares. Se dieron varias batallas en Antofagasta, el Huáscar fue asediado muchas veces, y cuando intenta regresar a Perú, cuando el Huáscar intenta regresar a lo que viene siendo el Perú, tiene que enfrentarse con varias embarcaciones chilenas. Los chilenos no dejaban de enviar lanchas, botes, que intentaban hacer que el Huáscar se hunda, y por eso también se le reconoce como alguien heroico a quien era nuestro Caballero de los Mares, ¿no? A Miguel Grau, porque se enfrentó constantemente contra el asedio chileno. Bueno, al querer regresar de Iquique para al puerto del Callao, al Perú, después de también bajar por Antofagasta, termina lamentablemente enfrentándose con los chilenos en desventaja. Ellos tenían acorazados y el Huáscar no era el mejor barco de ese tiempo, aunque nos hubiera gustado que lo fuera. El Huáscar se termina enfrentando a los chilenos en el combate de Angamos, y lamentablemente es ahí donde nuestro querido Miguel Grau fallece por el disparo de un cañonazo que le cayó en el cuerpo y destrozó su cuerpo. Lamentablemente fue uno de los últimos periodos de esta fase naval, la fase en la que Chile y Perú se enfrentaron en el mar del Océano Pacífico por defender también a Bolivia, en la que se encontraba tomada en Antofagasta por los chilenos. Esta fase naval la perdimos, y perdimos también a uno de nuestros héroes más importantes de nuestra historia, como es Miguel Grau, al que celebramos todos los 8 de octubre, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver la fase terrestre, pero no te olvides, la guerra con Chile, guerra del Pacífico, la guerra de los 10 centavos tiene dos fases: fase naval, que es la fase en el mar, y la fase terrestre. La fase naval la ganaron los chilenos, a pesar de que tuvimos acciones tan heroicas como la de Miguel Grau, de enfrentarse con un barquito que no era necesariamente para la guerra, con un montón de barcos para la guerra que enviaba Chile. Vamos a ver ahora la fase terrestre. Para esto tenemos nuestra lectura de aquí, ¿no? Fuimos derrotados en la campaña marítima, como dice acá, y cuando ya fuimos derrotados por la campaña marítima, ¿no? Cuando ya nos habían derrotado, a ver, me perdonas, vamos a ampliar un poquito esto. Ajá. Cuando ya habíamos sido derrotados, las tropas de Chile se dieron cuenta que debían invadir el país, pero ya no solo por el mar, sino también ahora de manera terrestre. Lamentablemente es este el periodo en el que Bolivia se retira de la guerra y solo nos va a apoyar con armas y con dinero. Esta es una etapa muy triste porque el Perú se enfrenta solo con Chile, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que quería Chile era apoderarse de esta zona de acá. Mira, Tarapacá. Porque las salitreras se encontraban en toda esta parte de Antofagasta y Tarapacá, que son zona de desierto. Y el salitre es básicamente sal, pero con otra composición química. Tú sabes que en el desierto se produce sal, claro que sí, en algunos, no en todos, pero sobre todo en Tarapacá y Antofagasta. Recuerda que Chile termina apoderándose de esto luego de esta guerra. Pero continuemos. Vamos a ver que tiene muchas batallas esta etapa que viene a ser la etapa terrestre, ¿no?
Vamos a ver por acá la campaña de Tarapacá en 1879, ¿no? Terminan por desembarcar los chilenos en Pisagua, ¿no? Un territorio que era territorio peruano todavía, ¿no? Supuestamente iban a separar al ejército peruano, asumiendo como si fueran a atacar por el sur, pero luego retirándose y atacando por el norte. Una estrategia muy interesante por parte de los chilenos que terminó haciéndonos mucho daño en la guerra. Hay que acordarnos otra cosa más en este periodo terrestre. El Perú estaba viviendo una profunda crisis política y económica a causa de la corrupción. Más adelante vamos a ver cómo es que inclusive uno de nuestros presidentes sale escapando del país aduciendo que iba a comprar armas y nunca regresa. O sea, dicen por ahí que se fue con la plata. No es nada confirmado, pero lo vamos a ver. El Perú estaba en profunda crisis. Inclusive se dice que la guerra con Chile, y esto tómalo mucho en cuenta, puede ser pregunta de examen, se dice que la guerra con Chile la perdimos, ¿por qué? Porque ni siquiera nuestras armas tenían las mismas municiones que le correspondían al arma. Por ejemplo, al arma le correspondían balas de fusil y teníamos balas de rifle. Eran cosas que me imposibilitaron para nosotros batallar. No teníamos uniformes, no había comida, ¿no? Nuestros soldados se encontraban enfermos. Esas fueron bastantes de las causas que nos hicieron perder esta guerra, ¿no? La corrupción de nuestras autoridades, que lamentablemente hasta hoy vemos que continúa, ¿no? Bueno, el ejército peruano de Tarapacá, ¿no? Se queda en Tacna y Arica. Sin embargo, los mandan a regresar a Arica y dejan abandonado al ejército en Tarapacá. O sea, los chilenos entran a Arica, ¿no? Entran a Arica y los peruanos llegan a Arica también, ¿no? Llegan a Arica, Tarapacá, pero los chilenos se retiran y este ejército peruano que había llegado se quedó ahí sin saber a quién atacar. Luego los chilenos se reordenan y entran por otro lado al Perú, ¿no? Luego las fuerzas chilenas van a ocupar Pisagua, ¿no? Y ahí se libra la batalla de San Francisco en el 19 de noviembre de 1879. Yo quiero que te acuerdes respecto a el desembarco de Pisagua, esta gran estrategia de amenazar por aquí, ¿no? Llegar hasta una zona, que tú respondas también enviando soldados a esta zona y que luego estos soldados se retiren para ingresar por otro lado. Muy buena e interesante táctica. Pero ahora vamos a ver otra batalla, la batalla de Tarapacá. Fue una victoria peruana, ¿no? Ganamos esta batalla, pero fue una victoria bastante pírrica, una victoria pírrica. Busca esto en el diccionario. Es una victoria que aparentemente es, valga la redundancia, una victoria, pero termina siendo luego una derrota, ¿no? En esta batalla de Tarapacá destacan muchos de nuestros héroes. Déjame decirte que se sucedió en el 27 de noviembre de 1879, el primer año de la guerra. Lamentablemente aquí van a morir varios de nuestros héroes que conocemos por frases muy interesantes y también por haber tenido actos muy interesantes. Por ejemplo, Andrés Avelino Cáceres, bueno, no muere, pero participa. Muere nuestro gran héroe Bolognesi, ¿no? Que es Francisco Bolognesi, que planteaba hasta quemar el último cartucho. Bueno, no, él no muere, él también participa, perdón. Va a estar también Alfonso Ugarte, otro de nuestros héroes peruanos, que se dice se lanzó del Morro de Arica con la bandera del Perú, pero eso lo vamos a ver en un rato. Acuérdate, Andrés Avelino Cáceres no muere, Bolognesi tampoco, Alfonso Ugarte tampoco, pero estuvieron en la batalla de Tarapacá, ¿no? Belisario Suárez también estuvo en la batalla de Tarapacá, y estos altos mandos participaron de esta batalla y se enfrentaron a los chilenos con muchas limitaciones y muchas dificultades. Sin embargo, terminamos ganando, ya que la altura de los cerros le hace daño al organismo de los chilenos, y los chilenos no soportaban la altura, ¿no? Así los chilenos retroceden y nos permiten la guerra. Pero nuestras tropas peruanas, nuestros soldados, al no tener uniformes, al sentir frío, al sentir hambre, al no tener municiones, provisiones, ni comida, ni nada, se encontraban muy cansadas, por lo que en vez de avanzar, a ver, si tú estás en una batalla, ganas la batalla, lo normal es que avances. En vez de avanzar, retroceden porque faltaban provisiones, ¿no? Lamentablemente, después de esta batalla, los chilenos retroceden, pero al ver que no avanzan los peruanos, terminan ocupando luego Tarapacá, ¿no? Y
Al ocupar Tarapacá van a hacer que los grandes empresarios de estas zonas les paguen un impuesto, les paguen un cupo, y con ese cupo terminan comprando más armas, terminan comprando más uniformes, más comida, y van a financiar más adelante las siguientes batallas que van a tener para con el Perú. Ahora, yo te iba a hablar que el Perú estaba en crisis, que el Perú tenía una situación muy difícil, una situación crítica, ¿no? Y es justamente la corrupción del presidente Mariano Ignacio Prado quien que pone en duda justamente toda esta guerra. ¿Por qué la perdimos? ¿Porque éramos menos que los chilenos? ¿Porque teníamos menos armas? ¿Por la corrupción del país? Habría que ver. Este señor Mariano Ignacio Prado, ¿no? Es nombrado jefe superior, pero luego de ir a Europa para comprar supuestamente armas, no se le deja que retorne al país, ¿no? Y Nicolás de Pierola, un político ya conocido de ese tiempo, le da un golpe de estado a su vicepresidente. Acuérdate, el presidente gobierna y cuando él se va, termina gobernando ¿quién? El que sigue, el vicepresidente, ¿no? Este señor vicepresidente le dan golpe de estado el señor Nicolás de Pierola y Pierola denuncia, ¿no? Mariano Ignacio Prado se ha ido con la plata de todos los peruanos porque había organizado una colecta nacional y nunca compró las armas, o no se sabe, eso no está confirmado, pero Nicolás de Pierola tuvo esas razones para dar ese golpe de estado, ¿no? Aquí es cuando nos abandona el bando boliviano, ¿no? La alianza defensiva no servía para nada. Ahora vamos a ver dos de las campañas más interesantes y las últimas ya de este periodo, con la que vamos a ir terminando ya la fase terrestre. Acuérdate, dos fases, fase naval, fase terrestre, de la guerra con Chile, guerra del Pacífico, o también conocida como la guerra de los 10 centavos. Bueno, las tropas chilenas desembarcan en Hilo. Profesor, ¿dónde se encuentra Hilo? Mira, Hilo se encuentra aquí. Hilo, Moquegua, mira por acá, abajo de Arequipa. Las tropas chilenas terminan llegando a Hilo en Moquegua y se producen varias batallas, por ejemplo la batalla de Los Ángeles, la batalla del Alto de la Alianza. Algunas de estas batallas logramos neutralizar a los chilenos, otras no, pero lamentablemente como terminamos perdiendo casi todas, los ejércitos peruanos se retiraron hasta Puno, ¿no? Y las tropas de Bolivia abandonaron ya la guerra. Ahora nos quedábamos solos nosotros, los peruanos, contra los chilenos, enfrentándonos con las pocas cosas que teníamos, y los chilenos tenían todas las opciones de ganar, ¿no? Los bolivianos anunciaron que no iban a participar con más hombres, pero que iban a dar armas y dinero, ¿no? Chile captura Tacna, después de entrar por Hilo, llega hacia Tacna, ¿no? Y anuncia asaltar Arica, bajar un poco más hacia acá, ¿ves? Hacia Arica. Vienen por Hilo y van a bajar hacia Arica. Ya estábamos ocupados o ya habían entrado los ejércitos chilenos a lo que viene siendo el Perú. Y se va a desatar una de las batallas más sangrientas de nuestro país, que es la batalla de Arica, en donde sí aquí van a fallecer muchos de nuestros héroes peruanos, como el que ya habíamos visto, ¿no? Francisco Bolognesi. Bueno, aquí teníamos que defender el Morro de Arica, que se encuentra en la zona sur del país, aquí abajo de Tacna inclusive, ¿no? Y los chilenos exigían que ya nos rindiéramos como peruanos, pero Bolognesi les dice, ¿no? Bolognesi, que era un alto mando del ejército peruano, les dice: no nos vamos a rendir, y proclama su gran frase: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta cumplir el último cartucho. Claro, es lo que menciona Bolognesi, ¿no? No iba a dejarse vencer. La batalla de Arica, que se da el 7 de junio de 1880, fue una batalla muy sangrienta. Ahora vamos a ver por qué. Pero, a ver, vamos avanzando. Los 5000 soldados chilenos que se encontraban en Arica destrozaron a nuestros 800 hombres que estaban en Arica también, ¿no? A pesar de que tuvimos héroes como Francisco Bolognesi, que con mucho patriotismo y con mucha dignidad intentaron defender la patria, a pesar de no tener casi nada a la mano para defenderse, y estar en una inferioridad numérica muy pero muy notable, como es 800 contra 5000, ¿no? Vamos a ver más adelante
que Chile ya quería terminar la guerra, ¿no? Pero quería terminar la guerra invadiendo ya lo que venía siendo Lima. Entonces Chile lo que hace es enviar, más que tropas, enviar a un conjunto de personas, de políticos, de notables, de intelectuales a la parte norte del Perú e intentar cobrar cupos de nuevo. ¿Cómo es cupos? Es como que yo estoy en guerra, voy a tu país para cobrarle a la gente una cantidad de dinero y con ese dinero comprar más armas, comprar más comida, ¿no? Entonces los chilenos estaban alimentando de nuestra economía para poder financiar la guerra contra nosotros mismos. Muchos de los peruanos, empresarios peruanos, obviamente se negaron y por eso destruyeron sus haciendas, destruyeron sus chacras, ¿no? Porque muchos de estos peruanos se negaron, muchos otros considerados traidores a la patria aceptaron y colgaban la bandera chilena en la parte de arriba de sus haciendas, ¿no? Inclusive le daban dinero a los chilenos, pero los chilenos lo que hacían justo con ese dinero era financiar su guerra, ¿no? Lo que hicieron los chilenos es destruir puentes, sin utilizar ferrocarriles para así colapsar nuestra economía. La idea de los chilenos era destruir al país para que no tuviéramos cómo defendernos, y así lo hicieron. Destruyeron los ferrocarriles y destruyeron las propiedades de quienes no querían pagar, porque querían defender a nuestro país. En 1880 Inglaterra propone, a ver, esto sí quiero que te quede claro. Esta guerra tenía observadores y eran normalmente las potencias que surgen después de la primera revolución industrial, ¿no? Inclusive después de la segunda. Estas potencias eran Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia. Se ponían a observar que en la guerra no hubieran excesos. Profesor, ¿cómo en la guerra no van a haber excesos? Es una guerra. Claro que hay excesos. Por ejemplo, en la guerra tú no puedes atacar a los civiles. Tú no puedes atacar a las personas que no participan de la guerra, solo se enfrentan entre soldados. Entonces habían observadores. Lo que plantea Inglaterra junto con Estados Unidos es entrar a la guerra ya para finalizarla, porque la guerra estaba siendo muy sangrienta y estaba costando muchas vidas, pero esto no es gratis. Lo que sucede es que el hecho de destruir el Perú significaba para estas potencias que ya el Perú no les pudiera vender recursos naturales a esos países. Entonces los países querían intervenir para salvar los pocos recursos naturales que tenía el país. Eso lo vamos a ver más adelante con el contrato Dreyfus. Esta guerra está llena de contradicciones. No es por defender solo el honor y la patria. Eso era para los soldados. Ellos sí defendían la patria peruana. Pero ¿por qué fue la guerra principalmente? ¿Te acuerdas? Por los 10 centavos, por el tema económico. Al final, personas del pueblo como tú, como yo, ¿no? Hijos del pueblo como tus hermanos inclusive, peleaban en esta guerra o pelearían en esta guerra. ¿Por qué? ¿Por la patria? No. Por grandes empresas que querían adueñarse del salitre, por grandes empresas que querían adueñarse de los recursos naturales de nuestro país. Ahí ves esa contradicción, excelente. Es como vamos a explicar nuestra historia, ¿no? Esta intervención de parte de Inglaterra y Estados Unidos para terminar la guerra, ya que estaba siendo muy sangrienta, fracasó, porque Chile exigía, como dice acá, que el Perú se parta y queden ellos con gran parte del terreno peruano, que al final sucedió, ¿no? Pero Chile dijo, si no me dan un pedazo de tierra de Perú, sobre todo los pedazos de tierra en donde están las salitreras, entonces no voy a declarar la paz para nada. Porque Chile aparte estaba ganando, ¿no? Y bueno, la última estocada de Chile a los peruanos, con lo que ya prácticamente nos derrotarían, a menos que pasa algo más adelante con un señor llamado Andrés Avelino Cáceres, que ya lo vimos en la batalla de Tarapacá. Estos señores entran hasta Lima y nuestro presidente actual en ese tiempo, en 1881, que era Nicolás de Piérola, el que le había dado golpe de estado a Mariano Ignacio Prado, lidera la defensa de Lima, ¿no? Y los chilenos entran a Lima, saquean, convierten la Biblioteca Nacional en donde trabajaba Ricardo Palma en un establo, dejan sus caballos, violan a las mujeres. Era un desastre. Lima estaba incendiada y Nicolás de Piérola junto con el general Manuel Baquedano iniciaron la defensa, ¿no? Se organizaron dos líneas de defensa y se dan varias batallas, ¿no? Por ejemplo en Chorrillos, en San Juan, en Miraflores, ¿no? Entran a todo Lima los chilenos, invaden todo Lima, inclusive los chilenos se dice que se sentaban en la silla del Palacio de la República en donde se debía sentar Nicolás de Piérola burlándose del presidente de nuestro país. Fue una guerra muy desastrosa, estaban generando destrozos muy
muy fuertes para el país, los chilenos, ¿no? En Lima, Lima era defendida por gente de todo tipo de condición social, tanto los varones como algunos más pequeños, de 18 a 30 años, ¿no? Inclusive algunas mujeres, pero muy pocas, ¿no? Lamentablemente no teníamos ni las armas, ni los uniformes, ni la comida, como ya sabes, y lamentablemente terminaron entrando hasta Lima, hasta Miraflores, hasta San Juan, ¿no? Terminaron entrando los chilenos, ¿no? Nicolás de Piérola, que es este señor que estaba defendiendo Lima, termina por retirarse a la sierra ya que no encuentra más línea de defensa. Ya no puede defender Lima y se retira a la sierra para no morir, obviamente. Así, llegar a donde llegara determinaba que ese era el lugar desde donde se iba a gobernar. El Perú ya estaba tomado por los chilenos, lamentablemente. Y bueno, esto es algo que quiero que te acuerdes, y con estas son las cosas que van a venir en examen. Profe, pero muy rebuscado. No, estas son detalles curiosos que si tú lo entiendes como procesos va a quedar en tu mente. Mira, uno de los episodios más tristes para el Perú en esta guerra, ¿cuál va a ser? Claro, la entrada a Lima por parte de los chilenos, ¿no? Entraron a Barranco y Chorrillos, saqueaban, violaban a las mujeres, destrozaban, incendiaban, quemaban. Full excesos, estaban destruyendo Lima. Al ver que Lima estaba siendo destruida prácticamente, uno de los observadores franceses determina que esto en Lima debería parar, porque si no Lima iba a ser destruida, y Lima es tiene uno de los principales puertos de el Perú, si no es el principal, que es el Callao. Claro que si los que viven en el Callao saben que ahí es el principal puerto en donde llega todo. Entonces, ¿qué sucede? Francia manda a el almirante francés Abel Dupetitoires, que es el nombre de una avenida que está al costado de la avenida Arequipa, ¿no? La avenida Petitoires, ¿no? Abel Dupetitoires lo manda para que le diga a los chilenos: hey, si ustedes siguen cometiendo estos excesos, van a probar el sabor de los cañones franceses. Obviamente los chilenos pararon con esto, ¿no? Les dijeron a los chilenos: ocupen Lima pacíficamente, ya no hagan más excesos o los vamos a bombardear. Y los chilenos pararon, los chilenos que estaban al mando del general Patricio Lynch. Estos señores chilenos pararon de cometer tantos excesos ya que estaban amenazados por Francia. Profesor, es una guerra, ¿la guerra tiene reglas? Por supuesto, la guerra siempre tuvo reglas, inclusive ahora tiene reglas, ¿no? Por ejemplo, no se pueden utilizar balas expansivas, de esas balas que disparas y se abren en el cuerpo, eso no se puede utilizar. Es muy interesante cómo, a pesar de ser una guerra, tiene reglas. Ya veremos en su momento cómo es eso, pero es muy muy interesante, en la universidad también lo verán. Bueno, vamos continuando por acá. Chile va a intentar negociar con nosotros para de una vez llevarse Tarapacá, ¿no? Y finalizar la guerra, ¿no? Ya que habían destituido a Nicolás de Piérola como presidente del Perú y habían puesto a Francisco García Calderón, en donde en Magdalena, ¿no? Lo que ahora es conocido, un sector de ese distrito es conocido como Pueblo Libre. Buscan negociar un acuerdo de paz, pero el nuevo presidente García Calderón le dice: yo voy a negociar un acuerdo de paz siempre y cuando el Perú no pierda territorio, ¿no? Este señor quería defender el territorio. Sin embargo, este señor luego es exiliado o es llevado hacia uno de los puertos más importantes de Chile y terminan por nombrar un nuevo presidente, ¿no? El señor Lizardo Montero, quien desde Arequipa termina haciendo que renuncie el señor Nicolás de Piérola, ¿no? Terminan haciendo que dimita el señor Nicolás de Piérola. Ahora nuestro presidente era Lizardo Montero. ¿Te das cuenta cuánto caos en esta guerra? Tuvimos un presidente, luego otro presidente, luego otro presidente y luego otro presidente. Primero Mariano Ignacio Prado, que terminan dándole golpe de estado a Nicolás de Piérola. Luego termina el señor Francisco García Calderón, después de sacar a Nicolás de Piérola, y finalmente, como García Calderón no quiso aceptar el tratado de paz para darles Tarapacá a los chilenos, termina por asumir el poder Lizardo Montero, ¿no? Lizardo Montero, vamos a ver por acá.
Y bueno, pero profesor, estamos viendo que el Perú está sufriendo una crisis política lamentablemente por esta guerra, que entra un presidente tras otro. Pero ¿cómo seguía la guerra ya que todavía no se firma ningún tratado de paz? ¿Cómo continúa? Bueno, te voy a contar. Ya sabemos que Pierola lo hacen renunciar, ya sabemos que Lizardo Montero y el anterior presidente tampoco firman el tratado de paz porque no quería García Calderón, que era el anterior presidente, que al Perú le quiten terreno. Pero ¿cómo va la guerra todavía? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, déjame decirte que en todo 1882 un señor conocido como Andrés Avelino Cáceres, que ya había estado en las batallas de Tarapacá, conocido también como, pregunta para examen, el Brujo de los Andes, va a liderar a un grupo de soldados compuestos por campesinos, compuestos por trabajadores, por gente de la chacra, ¿no? Que termina entrenándolos para enfrentar a los chilenos. Estos campesinos no tenían mayor entrenamiento, lo único que tenían en la mente era defender la patria y defenderla en su propio territorio, ya que en el Perú, en la sierra, se encuentra la cordillera de los Andes. Y a este señor Andrés Avelino Cáceres, que comanda a estos grupos, se le conoce como el Brujo de los Andes porque se dice que este señor utilizaba tácticas que confundían a los chilenos. Una de tantas fue, por ejemplo, ponerse en los cerros, poner como señuelos que aparentaban ser cabezas de personas, ¿no?, que llegaban a invadir a los chilenos. Entonces los chilenos se ponían en guardia para esperar el ataque por la parte de, digamos, el sur, pero el ataque de los peruanos llegaba por la parte del norte. Entonces así el peruano Andrés Avelino Cáceres terminó por derrotar en muchas batallas a los chilenos, ¿no? Logra triunfar en Sangrar, en Pucará 1, en Pucará 2, Marcavalle, Concepción. Empujó a los chilenos a retirarse de todo Junín, ¿no?, donde se encuentra ahora Huancayo, donde se encuentra Jauja, ¿no? Los hizo retirarse y demostró que el Perú podía resistir todavía la entrada de los chilenos con el uso de nuestros valerosos peruanos autóctonos, ¿no?, los sectores indígenas sobre todo, que defendieron de manera muy honorable el Perú. Y vemos que también Miguel Iglesias, otro alto mando, un general del ejército peruano, consigue derrotar a los chilenos en Cajamarca, ¿no?, en San Pablo. Sin embargo, luego este señor Miguel Iglesias dice, bueno, ya, mucha guerra, basta de esta guerra, está desangrando el Perú demasiado, estamos en medio de una crisis, es hora de negociar la paz, ¿no? Y esto se reconoce como el grito o manifiesto de Montán, ¿no?, que este señor hace este manifiesto en la hacienda Montán. Ya el Perú estaba muy grave porque la guerra estaba que lo consumía demasiado. Lamentablemente hubo diferencias entre Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias, ya que Cáceres pensaba que Iglesias era un traidor porque todavía debíamos seguir resistiendo el ataque de los chilenos e inclusive les podíamos ganar. Fue tomado con indignación por Andrés Avelino Cáceres, inclusive considerándolo un traidor, ¿no? Los chilenos, igual, a pesar de todo esto, deciden negociar con Miguel Iglesias, ¿no? Pero mientras Miguel Iglesias, y ahora vamos a la batalla de Huamachuco el 10 de julio de 1883, mientras Miguel Iglesias negociaba con los chilenos cómo iba a ser la paz, Cáceres todavía mantenía la defensa del país desde la sierra, ¿no? Cáceres ataca a las tropas chilenas constantemente en la sierra por tener la ventaja de conocer el terreno y también por tener la ventaja de adecuarse a la altura. Tú sabes que en la sierra hay mucha altura y eso afecta un poco al organismo, sobre todo para los que no están acostumbrados, y los hace retroceder, ¿no? E inclusive hace que los chilenos tengan que asumir el recuperar muchas provisiones porque ya no podían con las que tenían, ¿no? Los chilenos van a contraatacar en Huamachuco y van a terminar triunfando. En esta batalla de Huamachuco va a caer otro de nuestros héroes peruanos, espero que te acuerdes su nombre, el señor Leoncio Prado, que es un militar importante y que tiene su nombre, es parte del colegio Leoncio Prado, que es un colegio militarizado, ¿no? Este señor fue fusilado, los chilenos tuvieron actitudes muy lamentables en esta batalla, como es repasar a los que ya estaban vivos. Profesor, ¿qué significa repasar? Bueno, déjame decirte que en estos tiempos existían rifles que tenían al final una bayoneta, o sea, una espada.
O sea, si se te acababan las balas, utilizabas tu arma, tu rifle como una espada. Y a los peruanos que quedaban vivos, que todavía no fallecían, bueno, los mataban con sus bayonetas, ¿no? Muy contrario a lo que pasaba con el Caballero de los Mares Miguel Grau, quien enviaba los cuerpos de los soldados chilenos muertos a sus esposas en Chile, ¿no? O al menos los restos, no físicos, pero sí sus ropas. Bueno, aquí cae Leoncio Prado. Al final, para de una vez ponerle fin a una guerra que ha desangrado el Perú durante muchos años, el 20 de octubre de 1883 se firma, esto es pregunta de examen de todas maneras, el Tratado de Ancón. El tratado que pone la paz al país, ¿no? El Tratado de Ancón, ¿qué dice? Bueno, que Tarapacá pasa a ser ya de manera definitiva parte de Chile y que vamos a perderla y nunca más vamos a recuperar Tarapacá. Pero eso sí, Tacna y Arica, estas zonas de acá, vamos por acá, mira, esta parte de acá, Tarapacá, todo va a ser ahora parte de Chile. Pero todavía parte de Chile. Antofagasta obviamente también, ¿no? Bolivia lo va a perder. Pero nosotros nos íbamos a quedar con la parte de acá arriba. Tacna y Arica, como dice aquí, iban a pasar a Chile por 10 años. Ojo, ¿por qué? Pero profesor, ¿por qué me sirve un pedazo de tierra? Porque aquí había este recurso natural que costaba mucho en este tiempo. El salitre, claro que sí. Tacna y Arica van a pasar a ser de Chile por 10 años. Y al término de esos 10 años iban a mandar una votación a ver si Tacna y Arica querían quedarse en Chile o querían quedarse en Perú. No, al final los chilenos no hicieron esa votación conocida como plebiscito para saber si se quedaban o no con Tarapacá y Arica. Y al final no dijeron nada porque no se mandó esa votación. Arica se quedó con Chile lamentablemente, pero Tacna logró reintegrarse al Perú porque hicieron una gran marcha heroica de la cual ya te voy a comentar en su momento. Por eso en Tacna se conoce como la ciudad heroica, como aquella ciudad que no quiso quedarse con Chile y más bien hicieron protestas, hicieron manifestaciones hasta regresar a su patria, que es el Perú. Bueno, Chile se va a quedar con Arica y Tarapacá, ¿no? Y encima nos van a hacer pagar 10 millones de soles, o su equivalente en ese momento a los chilenos, ¿no? Nos van a hacer pagar una indemnización por ir a la guerra. Las tropas chilenas van dejando el Perú y el Perú se comienza a reestructurar políticamente, ¿no? Vamos a ver cómo ya ahora nuestro Perú ya no tiene Tarapacá y Arica. Y eso lo vamos a ver básicamente en los mapas, ¿no? Los mapas de ahora. Ahora, ¿tú sabías por qué el Perú entonces es así ahora? Por la guerra del Pacífico, guerra con Chile o la guerra de los 10 centavos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? Vamos a perder Tarapacá, vamos a perder el guano y el salitre que va a pasar a manos de estos señores chilenos, sobre todo el salitre. Van a ver, estos señores destruyeron nuestras vías de comunicación como eran los ferrocarriles, ¿no? Destruyeron las industrias y destruyeron las haciendas de gente que no les quería financiar su guerra porque a quienes les cobraban eran a los mismos peruanos. Nos encontramos en una profunda crisis. Una de las personas que defendió el Perú con mucha valentía más adelante va a terminar asumiendo la reconstrucción del país. ¿Y por qué reconstrucción? Porque el país se encontraba destruido después de esta guerra. Fueron tiempos y temporadas muy tristes para nuestro país. Esta temporada se va a conocer como la reconstrucción nacional o el segundo militarismo. ¿Y quién va a estar a cargo de esto? Bueno, el señor que había defendido a nuestro país en la sierra, Andrés Avelino Cáceres, aquí lo tenemos. Surge el segundo militarismo, también conocido como la reconstrucción nacional. Chicos, espero que esto les haya gustado. Acuérdense, esta guerra fue producto de una contradicción: la economía, el tener más o menos dinero. ¿Y dónde tenían más dinero? Gracias a nuestras salitreras. Cualquier duda en los comentarios, háganmelo llegar o a mi WhatsApp personal. Tienen que resolver toda la retroalimentación y todas las preguntas, de preferencia en el cuaderno. Sí, chicos, esa es su tarea. Este video es de vista obligatoria y todos los videos que yo envíe también. Espero que se hayan entretenido y si no, espero que hayan aprendido bastante. Cualquier duda en los comentarios o a mi WhatsApp personal. Cuídense un montón, ya nos estamos viendo en la siguiente clase.